Nunca pensé que la fiesta de inauguración de la casa de mi hija sería el momento en que descubriría cuán profundamente me había traicionado. La risa todavía flotaba en el aire cuando entré. El aroma a champán, mezclado con canapés asados, persistía, pero la habitación se congeló en cuanto me vieron. En el segundo en que crucé las grandes puertas dobles con mi abogado a mi lado, la habitación se congeló. La charla, el tintineo de las copas, incluso la suave música de fondo parecieron detenerse a media nota. Docenas de ojos se volvieron hacia nosotros, algunos confusos, otros curiosos. Pero el rostro de Isabela, su rostro perdió todo el color. Ella sabía por qué estaba yo aquí. Mi abogado, el señor García, se aclaró la garganta y alzó la voz para que todos pudieran oír. Esta propiedad fue obtenida de manera fraudulenta utilizando documentos firmados bajo falsas premisas a nombre de mi cliente. Con efecto inmediato, la transferencia de la propiedad ha sido congelada. Tienen 24 horas para desalojar. Un jadeo recorrió a la multitud. La copa de champán de Isabela se deslizó de sus dedos temblorosos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Yo no me inmuté. Simplemente la miré a los ojos. Tranquila, firme. Los mismos ojos que me habían mirado cuando era una niña pequeña, suplicando un cuento más antes de dormir, ahora estaban llenos de pánico, un pánico que ella misma se había ganado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Toda la educada música de fiesta y la charla se evaporaron, unos cuantos jadeos, una copa de vino tintineando débilmente contra el mármol mientras la mano de alguien temblaba. Isabela parpadeó, tragando saliva. «Madre, ¿qué estás haciendo?» La miré, sin romper el contacto visual. Mi voz era firme. «Lo que me obligaste a hacer». Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Estudié su rostro, las capas de falsa preocupación ahora resquebrajándose en pánico puro. No estaba preparada para esto. Pensó que yo seguía siendo la madre cansada y en recuperación a la que había manipulado con tanto cuidado. Pensó que yo seguía ciega, seguía confiando. Mi abogado continuó sin emoción. Hemos solicitado una orden judicial sobre la escritura de la propiedad, iniciado un proceso para revertir la transferencia no autorizada y obtenido grabaciones y pruebas financieras de la actividad fraudulenta cometida bajo poder notarial. Un murmullo se extendió por la sala como fuego en hierba seca. El prometido de Isabela se inclinó bruscamente hacia ella. ¿De qué demonios está hablando? ¿Qué hiciste, Isa? Su pánico se convirtió en ira. Esto es una locura. No puedes simplemente irrumpir en mi casa y... Mi casa, la interrumpí, suave pero deliberada. Isabela, confié en ti. Te permití acceder a mis finanzas mientras me recuperaba. Me dijiste que me estabas ayudando, pero te estabas ayudando a ti misma. Sentí que mi pulso se estabilizaba. El miedo me había abandonado hacía días. Lo que quedaba era algo más frío, algo más fuerte. El señor García colocó el sobresellado suavemente sobre la encimera de la cocina. Esto contiene las querellas oficiales, las pruebas y los documentos judiciales. A partir de este momento, están ocupando la propiedad en litigio. El peso de la mirada de cada invitado cayó sobre ella como ladrillos. Miró a su alrededor, desesperada, pero nadie habló. Ni Javier, ni siquiera Elena, que ahora estaba tan quieta como una estatua, incapaz de mirarme a los ojos. La mujer que se hacía llamar mi hija me había robado, había sonreído mientras lo hacía. Había exhibido esta casa como su victoria. Pero esta noche aprendió que el silencio no significa debilidad. Los meses antes de esa fiesta, había estado acostada en mi cama de hospital, todavía aturdida por la anestesia. La cirugía de cadera había ido bien, pero yo estaba débil, vulnerable. Fue entonces cuando Isabela empezó a visitarme todos los días,
como una hija amorosa que no podía soportar dejar a su madre sola. Su voz era dulce y melosa cuando acercaba la silla a mi cama. Mamá, tienes que concentrarte en recuperarte. No te preocupes por las facturas ni por los asuntos del banco. Yo puedo encargarme de eso por ti. Solo déjame ayudar. Al principio me conmovió. Después de todo, la había criado para ser fuerte, independiente, mejor de lo que yo había sido nunca. Ella siempre fue la ambiciosa, la que llevaba el poder como una segunda piel. Su hermana, Elena, se había mantenido sencilla, cerca de casa. Pero Isabela siempre había perseguido algo más grande y yo lo había aplaudido. Así que la dejé ayudar. Llegaba todos los días con sopa, libros nuevos y una cálida sonrisa. Tenía mis contraseñas, mis papeles del poder notarial, papeles que yo había redactado años atrás después del fallecimiento de mi esposo, cuando Isabela insistió en que preparáramos todo por si acaso. En aquel entonces, pensé que estaba siendo inteligente, responsable. Ahora veo cuán cuidadosamente me había preparado. Cada vez que venía, me ponía al día sobre cómo estaba organizando mis finanzas. Mamá, encontré una mejor tasa de interés para tu fondo de emergencia. Mamá, el capital del apartamento está ahí sin hacer nada. Puedo mover algunas cosas para que trabaje mejor para ti. Mamá, todas tus facturas están en pago automático ahora, para que puedas descansar. Era una amabilidad que se sentía tan genuina, y yo quería creerla. Mi cuerpo me estaba fallando. La necesitaba. Así que asentí y sonreí, dejándola tomar el control. Pero debería haber sentido la tensión antes. Esa vocecita interior susurrando, está demasiado ansiosa. Una tarde, mientras me untaba loción en los brazos, se rió suavemente, mamá, no sé cómo te las arreglaste sola durante tanto tiempo. Nunca más tendrás que preocuparte. Para eso está la familia. Su mano se demoró en la mía. Para eso está la familia. Sonaba tan reconfortante, pero no pude quitarme de la cabeza el tono hueco detrás de esas palabras. Los días se mezclaban. Firmé formularios que ella colocaba suavemente frente a mí, solo papeleo de rutina para la refinanciación, dijo. Estamos consiguiendo una mejor tasa, menos estrés para ti. No los leí. Estaba cansada. Confiaba en ella. Y eso es exactamente con lo que ella contaba. Fue una de esas tardes soleadas de primavera, del tipo que parece que no debería traer más que buenas noticias. Isabela llegó, alegre como siempre, con una carpeta bajo el brazo y una taza de té de manzanilla para mí. Solo unas pocas cosas que firmar, mamá, dijo a la ligera. Finalmente estamos asegurando esa tasa de interés más baja. Esto ayudará a reducir tus facturas en cientos de euros cada mes. Lo hizo sonar como un regalo, como una solución a un problema que ni siquiera sabía que tenía. Tomé la carpeta, hojeando la gruesa pila de papeles cubiertos de denso texto legal. Mis ojos se nublaron casi al instante, la letra era demasiado pequeña, el lenguaje deliberadamente complicado. Pero Isabela fue paciente. Se inclinó más cerca, tocando suavemente con su uña bien cuidada las líneas de firma. Aquí, aquí y aquí, me guió, su voz tranquilizadora. No tienes que leer cada palabra, mamá. Es solo rutina. Ya revisé todo con el prestamista. Sabes que nunca dejaría que te pasara nada. Y le creí. Esa es la parte que todavía me revuelve el estómago. Quería creerle. Era mi hija. Había estado viniendo todos los días, asegurándose de que tomara mis medicinas, trayéndome mis bocadillos favoritos. Incluso se encargó de mis citas de fisioterapia cuando me sentía demasiado agotada para llevar la cuenta. ¿Por qué iba a sospechar algo? Después de todo, ¿no era esto lo que se suponía que debía hacer la familia?
Firmé 3 veces. Isabela sonrió, dobló los papeles cuidadosamente de nuevo en la carpeta y me besó la frente como una enfermera que arropa a un paciente. Ya está. ¿Todo listo, mamá? Tú solo concéntrate en ponerte más fuerte. La vi irse ese día, tarareando mientras se llevaba esa carpeta por la puerta, completamente inconsciente de que acababa de entregarle las llaves de toda mi vida. Pasaron las semanas y las facturas seguían llegando. Nada parecía diferente al principio. Mis servicios estaban pagados, mi cuenta corriente todavía tenía suficiente para la compra. Isabela seguía pasando por casa, siempre trayendo noticias, siempre sonriendo, siempre ocupada, siempre en control. «Qué bien que me dejes ayudar, mamá», dijo una vez, dejando una cacerola. «No necesitas el estrés». Asentí, agradecida de nuevo, demasiado ciega para ver la soga invisible que se apretaba alrededor de mi cuello. La verdadera tormenta todavía se estaba gestando tras bastidores. Y yo no tenía idea de que ya había usado mis firmas para pedir un préstamo contra mi apartamento, el último legado de mi esposo para mí, asegurando un préstamo de 6 cifras con mi casa como aval, sin mi pleno consentimiento, sin mi conocimiento. Le entregué mi confianza y ella la vendió. ¿La parte más retorcida? Nunca necesitó alzar la voz. Nunca me presionó. Ni siquiera tuvo que mentir abiertamente. Isabela me conocía demasiado bien. Sabía exactamente qué hilos tirar. Los suaves, los etiquetados como maternidad y confianza y solo estoy ayudando. Y yo, desesperada por sentirme amada en mi momento más débil, le entregué el cuchillo y le di la espalda. Todavía puedo oír su voz suave y dulce en ese apartamento, el que no sabía que me estaba robando lentamente. Todo está bajo control, mamá. Estás a salvo. Puedes relajarte. Se aseguró de que estuviera tan cómoda que nunca me di cuenta de que me estaba ahogando. Fue una tontería, en realidad. Ni siquiera estaba tratando de escuchar. Isabela estaba en mi cocina, charlando por teléfono mientras removía una sopa. Yo estaba tumbada en el sofá, con las piernas en alto, fingiendo leer. Pude oír su voz llegar a la sala de estar, casual y ligera, hasta que las palabras cambiaron. Sí, salió perfecto. Mamá prácticamente nos regaló el pago inicial sin siquiera darse cuenta. Mi estómago se encogió. No me moví. Ni siquiera respiré. Su voz se convirtió en una risita. No, Javier tampoco tiene ni idea. Para él, todo esto es de mi bonificación. Confía en mí por completo. Pobrecita. Pobrecita. Miré el ventilador de techo girando sobre mí, contando las rotaciones para evitar levantarme de un salto y enfrentarla en ese mismo momento. Ella siguió riendo suavemente, su voz desvaneciéndose mientras se dirigía al dormitorio. Pero esas pocas palabras se quedaron atrás, resonando en el hueco de mi pecho. Pago inicial. Sin siquiera darse cuenta. Pobrecita. Cerré el libro lentamente, con las manos heladas. Mi mente corría, tratando de alejar lo que acababa de oír, tratando de racionalizar, tratando de aferrarme a la versión de Isabela que creía conocer. Pero las grietas ya eran demasiado anchas. Las palabras habían atravesado directamente. Durante horas después de que se fue esa noche, me senté en el apartamento silencioso, mirando a la nada. El peso de esa única broma que había escuchado era aplastante. Mi hija, mi sangre, me había engañado. No me había estado ayudando por amor. Me había estado tendiendo una trampa. Cada palabra dulce, cada visita reconfortante, cada oferta de encargarse de las cosas por mí, todo había sido parte de un plan que ni siquiera sabía que se estaba desarrollando. Y yo se lo había puesto tan fácil. Cuanto más repetía sus palabras, más segura estaba.
Había pedido un préstamo contra mi apartamento para financiar la compra de su nueva casa. La casa que ahora mostraba con tanto orgullo a sus amigos. La fiesta de inauguración a la que estaba tan ansiosa por invitarme. No pensó que yo lo descubriría nunca. Contaba con que mi confianza fuera absoluta. Pensó que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado agradecida por su atención como para siquiera sospechar. Pero esa noche, mientras la ira crecía bajo mi dolor, algo más despertó dentro de mí, algo que no había sentido en años. Una determinación, una claridad fría y firme. Cometió un error, pensé. Me subestimó. No la llamé esa noche. No la enfrenté con lágrimas o preguntas. No, me mantuve en silencio. Necesitaba pruebas, y las iba a conseguir en silencio porque, a diferencia de ella, yo sabía esperar. Y estaba harta de ser la pobrecita. A partir de esa noche, me convertí en alguien nuevo, alguien que Isabela ya no sabía cómo interpretar. Sonreía cuando me visitaba. Le agradecía cada cacerola. Asentía a cada actualización sobre lo bien que iban las cosas ahora. Pero en el momento en que se iba, me convertía en algo más afilado. Empecé a investigar. Comenzó con mis extractos bancarios. Todavía tenía todo canalizado a través de la cuenta en línea conjunta que había configurado para mí. Comodidad, pero fue descuidada, negligente, probablemente demasiado cómoda después de meses de acceso sin control. Cuando abrí el registro digital, inmediatamente vi cosas que me helaron la sangre. Transferencias, retiros, pagos de préstamos, cantidades mucho mayores que cualquier cosa que mis modestos fondos de jubilación requerían. Una entrada me llamó la atención, una suma de 300.000 euros etiquetada como adelanto de capital. El nombre de un prestamista privado que no reconocía estaba al lado de la transacción. Cerré los ojos y me recliné, forzándome a mantener la respiración estable. Quería gritar, llorar, pero ya no podía permitirme eso. Había pedido un préstamo contra mi apartamento, mi hogar, lo único que mi difunto esposo había dejado después de que el cáncer se lo llevara. La única base estable que tenía. Isabela lo había usado como garantía para su nueva vida, y yo lo había firmado todo bajo su suave y cuidadosa manipulación. Y sin embargo, incluso mientras la rabia ardía bajo mi piel, me mantuve en calma. Había aprendido algo esa noche. La rabia es ruidosa, y la gente ruidosa comete errores. Yo no sería ruidosa. Sería deliberada. Al día siguiente, cuando Isabela llegó tan alegre como siempre, interpreté mi papel. «Mamá, hoy te ves mucho mejor», exclamó, colocando un ramo de flores en la mesa del comedor. «Te lo dije, todo ese estrés se desvanece cuando me dejas encargarme de las cosas». Sonreí. «Has hecho tanto, cariño». «No sé qué habría hecho sin ti». Ella sonrió radiante. Su trampa había funcionado tan bien que ni siquiera sintió el cambio bajo mis palabras. Mientras tomábamos el té, parloteaba sobre los planes de la fiesta de inauguración, sobre cómo los padres de Javier estaban impresionados con el acuerdo hipotecario que había conseguido. Escuché. Cada palabra, otro hilo en su red de mentiras. Cuando se fue, llamé a la única persona que sabía que lo entendería, Arturo García, el viejo abogado de mi esposo. «Arturo», dije, mi voz tranquila pero firme. «Necesito tu ayuda y necesito que seas discreto». Ese fue el primer paso real, el momento en que dejé de ser su víctima y comencé a ser su consecuencia. Esa noche, me senté sola en la mesa de mi comedor, hojeando los viejos archivos de mi difunto esposo. Lo había guardado todo, registros meticulosos y detallados de décadas de nuestra vida juntos. Fue entonces cuando lo encontré. La cuenta del fondo de emergencia que no se había tocado desde su muerte. La que Isabela había vaciado como si fuera su alcancía personal.
Pasé los dedos por su cuidadosa caligrafía, con la garganta apretada. Casi podía oír su voz susurrando en el silencio. No dejes que se lleven lo que construimos, Carmen. Ese fue el momento en que realmente dejé ir a la madre que Isabela pensaba que era y me convertí en la mujer que no tenía idea de que había creado. La que no suplica, la que termina lo que otros empiezan. Esa noche, la casa estaba en silencio. Me senté en la mesa de mi comedor bajo el tenue resplandor del viejo candelabro que mi esposo una vez instaló, con sus propias manos. Las mismas manos que habían sostenido las mías durante cada tormenta que la vida nos lanzó. Su caligrafía me miraba desde la carpeta gastada. Tan cuidadosa, tan precisa. Incluso después de la muerte, él seguía aquí guiándome. La cuenta de emergencia que construyó para nosotros debía ser mi red de seguridad. Nuestra promesa mutua. Si algo sucedía, siempre quedaría algo seguro, intacto. Pero ahora estaba vacía. Isabela la había vaciado. Ni siquiera sabía cuándo. Esa comprensión cayó más pesada de lo que esperaba. La traición no fue solo financiera. Había llegado a la parte más sagrada de lo que mi esposo y yo creamos. La parte que construimos con noches largas, segundos trabajos, preocupaciones insomnes y fe silenciosa. Presioné la palma de mi mano contra la carpeta como si de alguna manera pudiera proteger lo que ya se había ido. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas. No sollozos fuertes, sino gotas silenciosas y constantes que rodaban por mis mejillas, manchando los documentos. Me dolía el pecho. No de rabia, todavía no, sino de dolor. Había pasado tantos años diciéndome a mí misma que Isabela era diferente, que su aguda ambición era inofensiva, que su hambre de más era simplemente un reflejo de la vida mejor que yo quería para ella. Pero la ambición sin lealtad es veneno, y yo lo había estado bebiendo lentamente durante años sin darme cuenta. Mientras estaba sentada allí, los recuerdos pasaban por mi mente como visitantes no deseados, su adolescencia, cuando empezó a calcularlo todo, cómo comparaba su paga con la de Elena, siempre buscando más. Sus años universitarios, cuando insistía en costosos programas de verano para su futuro. Incluso mientras nosotros sacrificábamos vacaciones para pagarlos. Su primer trabajo, cuando bromeaba diciendo que algún día ella cuidaría de mí porque yo merecía una buena jubilación. Había confundido su fría confianza con independencia. Nunca imaginé que esa promesa de cuidar de mí se convertiría en quitarme lo mío. Alrededor de la medianoche oí sonar el reloj. La casa estaba dolorosamente silenciosa. Mi esposo habría manejado esto de manera diferente, pensé. Siempre había sido paciente, cauteloso, pero feroz cuando era necesario. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que no se trataba de vengarse. Se trataba de reclamar lo que era mío. No solo el apartamento, no solo el dinero, sino la dignidad que había permitido que me quitaran poco a poco bajo el pretexto de ayuda. No gritaría. No chillaría. No haría de esto un espectáculo. No, me prepararía. A la mañana siguiente, con dedos temblorosos pero firmes, llamé a Arturo de nuevo. Mi voz era baja, pero llevaba algo nuevo. Acero bajo la calma. Arturo, necesitamos obtener cada documento que ha tocado, cada transferencia, cada archivo del poder notarial, en silencio antes de que sospeche algo. No hizo preguntas. Solo dijo, pasa por aquí esta tarde. Trae todo lo que puedas encontrar. Ese fue el segundo paso real, el cambio del dolor al enfoque. Isabela pensaba que yo era frágil, pero las cosas frágiles se rompen. Yo era algo completamente diferente. Para cuando entré en la oficina de Arturo García, el dolor se había asentado en algo más frío, una especie de ira tranquila y deliberada.
Levantó la vista de su escritorio cuando entré, su rostro surcado por una tranquila preocupación. Arturo nos conocía a mi esposo y a mí desde hacía casi 40 años. Había manejado nuestros testamentos, nuestra hipoteca, incluso nos ayudó cuando compramos el apartamento por primera vez hace décadas. Era familia, en todo menos en la sangre. ¿Estás segura de que estás lista para esto, Carmen?, preguntó amablemente. Puse la pesada carpeta sobre su escritorio con mano firme. Estuve lista en el momento en que la oí decir que le regalé un pago inicial. Arturo abrió la carpeta, revisando los registros que había pasado días recolectando. Viejos extractos bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedad, copias de la documentación de refinanciación que Isabela había deslizado frente a mí. Todo estaba allí, sus huellas dactilares en cada transacción. «Esto es peor de lo que esperaba», murmuró Arturo, escaneando una página. Un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda de 300.000 euros garantizado con tu apartamento, y el prestamista la menciona a ella como contacto principal, no a ti. Sacudió la cabeza. Y con ese poder notarial en vigor, tenía plena autoridad legal, al menos en el papel. Exhalé lentamente, forzando mi voz a mantenerse tranquila. Pero no el consentimiento pleno. Exactamente. Falsedad por representación fraudulenta. Arturo asintió. Puede que te haya engañado para que firmaras los documentos de refinanciación bajo falsas premisas. Eso es motivo de revocación. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Podemos construir un caso. Pero, Carmen, esto no será rápido ni fácil. Se ha cubierto bien las espaldas. No me importa cuánto tiempo lleve, dije. Solo dime qué tengo que hacer. Las siguientes semanas se convirtieron en una tormenta silenciosa de preparación. Isabela nunca sospechó nada. Seguía llamando, visitando, charlando sobre los planes de su fiesta de inauguración, dejando sopa y productos horneados como si nada hubiera cambiado. Yo seguía sonriendo, agradeciéndole, interpretando a la madre agradecida que simplemente se sentía aliviada de tener una hija tan devota. Pero cada vez que se iba, volvía al trabajo. Grabé cada conversación que tuvimos, cada comentario casual que hizo sobre lo bien que iban las cosas y la suerte que tuvimos al conseguir un trato tan bueno. Arturo me aconsejó que reuniera cada trozo de evidencia, no solo documentos financieros, sino patrones de comportamiento, grabaciones de sus sutiles admisiones y mensajes de texto donde hacía referencia a gestionar mis finanzas en mi nombre. Con cada visita, Isabela, sin saberlo, me daba más cuerda. Una tarde, mientras tomábamos el té, mencionó casualmente su próxima fiesta de inauguración. «¿Te va a encantar, mamá?» El patio trasero quedó precioso. Y la isla de la cocina. «Ay, te morirás cuando la veas». Sonreí, sorbiendo mi té. «No puedo esperar, cariño». Por dentro, ya sabía que esa fiesta sería su perdición. Mientras tanto, Arturo trabajaba entre bastidores, presentando mociones silenciosas ante el tribunal para congelar cualquier transferencia adicional relacionada con mi propiedad. Comenzó a redactar la petición para revocar por completo el poder notarial de Isabela. Era un ajedrez legal meticuloso y preciso, y con cada pequeña victoria sentí que recuperaba el equilibrio. Durante meses me había estado ahogando en confusión y traición. Ahora, finalmente, estaba en tierra firme. Isabela todavía pensaba que tenía el poder. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia la jaula que ella misma construyó. El día de la fiesta se acercaba y yo estaría lista. Recuerdo la pausa en la voz de Arturo, esa pequeña y aguda interrupción que me dijo que había encontrado algo peor. Llamó a última hora de la tarde. Su voz era baja, cautelosa. «Carmen, tenemos que vernos».
Hay algo que deberías ver. Cuando llegué a su oficina, vi el grueso expediente sobre su escritorio antes incluso de sentarme. El peso de aquello me provocó un escalofrío. Arturo no se anduvo con rodeos. Abrió la carpeta y señaló la primera página. Esto, tocó con el dedo, es el acuerdo de préstamo completo. Isabela no solo sacó un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda de 300.000 euros. Contuve la respiración, mirando la página. Refinanció tu apartamento por completo. No es solo una garantía, Carmen. Tu casa es la seguridad principal de un préstamo privado de pago único, uno con penalizaciones crecientes si no se paga. No solo pidió prestado contra su capital. Se jugó la propiedad entera. Parpadeé, atónita. ¿Qué y qué significa eso? Arturo exhaló pesadamente. Significa que si algo sale mal, si los pagos se retrasan, si el prestamista exige el pago anticipado del préstamo, podrías perder todo el apartamento. Todo. Y por la forma en que se firmaron los documentos bajo el poder notarial, te están tratando a ti como la parte responsable. En el papel, tú eres la deudora. La habitación dio vueltas por un momento, mi estómago se retorció, subiendo hasta mi garganta. Me agarré al borde de su escritorio para estabilizarme. Ella puso mi casa como garantía total. Asintió sombríamente. El apartamento está legalmente en riesgo, Carmen. Esencialmente usó tu firma para respaldar toda la compra de su casa. Me quedé sentada allí, mirando las pulcras líneas de texto legal. La letra pequeña que no había leído cuando Isabela puso esos documentos frente a mí semanas atrás. Con qué facilidad le había entregado mi futuro, el legado de mi esposo, mi seguridad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esperaba que volviera el dolor, la impotencia, pero en su lugar, lo que se instaló dentro de mí fue algo mucho más frío. Esto nunca fue solo por codicia. Esto era por control. Isabela no solo me robó. Me quería dependiente, impotente. Me quería tan enredada en su red financiera que nunca podría liberarme. Había calculado cada paso. La dulce hija vistiendo cuidadosamente su traición como ayuda. Pero calculó mal una cosa. Pensó que seguiría siendo débil. La voz de Arturo interrumpió mis pensamientos. Todavía tenemos un camino, Carmen. Las grabaciones que has reunido, el hecho de que te estabas recuperando de una cirugía cuando se firmó esto, la clara evidencia de engaño fraudulento, todo fortalece nuestro caso. Asentí. Mi voz salió firme. Preséntalo todo, Arturo. Congela la propiedad. Congela cualquier cuenta restante que haya tocado. Se inclinó hacia adelante, hablando con cuidado. Esto probablemente se pondrá muy feo, Carmen. Lo miré a los ojos sin parpadear. Ella ya lo puso feo. Yo solo estoy finalmente limpiándolo. A partir de ese momento, aceleramos todo. Arturo presentó mociones para revocar por completo el poder notarial, citando vulnerabilidad médica y fraude. Presentamos el expediente completo de extractos bancarios, grabaciones de voz y mensajes de texto. El sistema legal se movió más lento de lo que quería, pero se movió. Y a través de todo, nunca dejé que Isabela sospechara nada. Cada vez que me visitaba, sonreía. Cada vez que parloteaba sobre la próxima fiesta, escuchaba. Cada vez que se reía de la suerte que tenía, asentía. La fiesta se acercaba y también su rendición de cuentas. Cuantas más pruebas reuníamos Arturo y yo, más tranquila me volvía cerca de Isabela. Mi silencio no era debilidad. Era estrategia. Pasaba por casa casi cada 2 días, trayendo flores, pasteles o alguna nueva actualización sobre la casa. Yo me sentaba allí, como la misma madre agradecida que siempre había conocido.
Pero bajo mi sonrisa educada, el suelo bajo sus pies ya se estaba agrietando. «Te va a encantar la habitación de invitados, mamá», canturreó una tarde. «Nos aseguramos de elegir un diseño en el que te sintieras cómoda. Bonito y neutral, por si alguna vez quieres quedarte a dormir». Quedarme a dormir en una casa que compró con dinero robado de mi bolsillo. Ya se estaba preparando para exhibir su generosidad frente a mí, segura de que nunca descubriría la verdad. Asentí, sorbiendo mi té. «Es muy considerado de tu parte, cariño». Ella sonrió, satisfecha pero dulce. Le dije a Javier que todo esto salió perfecto para todos. «No tienes que preocuparte por nada». «Oh, pero sí tienes que preocuparte, Isabela. Simplemente aún no lo sabes». Ahora grababa cada visita. La pequeña grabadora que me dio Arturo estaba silenciosamente dentro de una caja decorativa en la mesa de centro. Isabela nunca se dio cuenta. Estaba demasiado segura de su control. Cada comentario casual que hacía, cada mención de encargarme de mis finanzas o gestionar la refinanciación, añadía otro hilo al caso que estábamos construyendo silenciosamente a sus espaldas. Y las querellas de Arturo estaban ganando terreno. El tribunal ya había emitido una orden judicial temporal que congelaba más transferencias vinculadas a mi apartamento. Se había notificado al prestamista. La audiencia de revocación del poder notarial estaba programada. Isabela no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo porque la dejé creer que todo seguía siendo suyo. Una noche, mientras se iba, se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarme. «¿Sabes, mamá?», dijo, su voz casi tierna, «de esto se trata la familia, de cuidarnos unos a otros». Sonreí suavemente, mirándola directamente a los ojos. «Sí, Isabela. De eso es exactamente de lo que se supone que se trata la familia». Y por primera vez, lo vi. Un destello de algo detrás de sus ojos. ¿Era duda? ¿Una sombra de sospecha? ¿O tal vez era solo su arrogancia habitual? De cualquier manera, me mantuve quieta, tranquila, controlada. Si sintió algo, no lo demostró. Tan pronto como se cerró la puerta, exhalé. La opresión en mi pecho se liberó por un momento. Caminé hacia la grabadora, la apagué y etiqueté el archivo, visita de Isabela. Admisión completa. 14 de abril. Arturo estaría complacido. Otro trozo de soga. Más tarde esa noche, me paré frente al espejo de mi baño, practicando. Practicando mi rostro, mi voz, mi calma. Sabía que la confrontación llegaría pronto. Y cuando llegara, no podía permitirme quebrarme. Las lágrimas no me darían nada. La indignación no me ayudaría. Isabela contaba con que yo fuera emocional. En eso confían siempre los manipuladores. Si eres emocional, eres fácil de descartar. Fácil de manipular. Mantente fría, Carmen, me dije. Mantente en silencio. El silencio no significa debilidad. Y aún así, las invitaciones para la fiesta de inauguración se enviaron. Invitaba a amigos, colegas, familia, incluso a Elena, a todos menos a mí. No directamente. Pero cuando lo mencionó casualmente durante sus visitas, estaba claro que esperaba que yo declinara. No me quería allí a menos que pudiera interpretar a la madre cariñosa e ingenua. No sabía que yo ya había planeado estar allí. Simplemente no sabía cómo llegaría. Cuando la invitación llegó por correo, casi me reí. Estaba impresa en cartulina gruesa y cara, de color dorado pálido con letras en relieve, Isabela y Javier. Celebración de inauguración de nuevos comienzos. No había ninguna nota personal, solo una invitación formal dirigida a la señora Carmen del Moral. Ese pequeño detalle me lo dijo todo. Me quería allí, pero solo como un accesorio, una pieza de fondo.
La madre sonriente y aprobadora que asentiría educadamente mientras ella presumía de todo lo que había robado. No era una petición. Era una actuación y yo asistiría, solo que no en el papel que ella imaginaba. Arturo llamó esa tarde. La orden judicial está firme. Las propiedades están congeladas a la espera de la audiencia por fraude. Bien, dije. ¿Y las grabaciones? Sonaba satisfecho. Las transcripciones están presentadas. Tenemos más que suficiente para demostrar la falsedad por representación fraudulenta. Pero Carmen, una vez que muestres tus cartas, se pondrá feo. Sonreí débilmente, mi voz firme. Para eso estás aquí, Arturo. Ya no le tengo miedo a lo feo. Se rió suavemente, aunque su tono se mantuvo serio. Hay una cosa más. Quiero que se presente antes de la fiesta. Una revocación preliminar del poder notarial. Para entonces será de dominio público. Perfecto, dije. La semana previa a la fiesta, Isabela se mantuvo ocupada, interpretando a la hija atenta. No te excedas, mamá, dijo dulcemente durante una visita. Sé que los grandes eventos te agotan. Si estás demasiado cansada para venir, lo entenderemos completamente. Sonrió ampliamente, pero ahora lo vi claramente. Ese pequeño destello de incomodidad detrás de sus ojos. No me quería allí. Realmente no. Quería la idea de mí allí. Silenciosa, sumisa, controlada. No quería mi presencia. Quería mi ausencia, disfrazada de mi propia elección educada. Le devolví la sonrisa. Oh, cariño. No me lo perdería por nada del mundo. Sus labios se tensaron ligeramente. Bien. El jefe de Javier estará allí, y sus padres llegaron ayer en avión. Es importante mostrarles lo fuerte que es nuestra familia. Fuerte. Todavía pensaba que estaba ganando. La noche antes de la fiesta, me senté de nuevo frente al espejo de mi baño. No con dolor, no con miedo, sino con precisión. Ensayé mi voz, tranquila, uniforme. Practiqué las frases que diría, las frases que la quebrarían frente a todos sin alzar la voz ni una sola vez. Me miré a los ojos, estabilizándome. Ella no espera esta versión de ti. Y no la esperaba. Ese fue su mayor error. Cuando llegó el día, me vestí con cuidado, simple, elegante, nada llamativo. Mi columna se sentía como hierro bajo la seda. Arturo llegó a mi puerta puntualmente, con su maletín en la mano. ¿Estás segura?, preguntó por última vez mientras conducíamos. Miré las calles que pasaban, la ciudad desfilando como un escenario que se preparaba para mi escena. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Cuando llegamos a la casa, vi a la multitud ya reunida. Amigos, parientes, colegas, todos mezclándose en la grandiosa nueva casa que robó con mi nombre. Isabela estaba junto a la entrada principal, radiante, con el brazo entrelazado con el de Javier. Estaba a mitad de una frase cuando me vio acercarme. Por un breve segundo, su sonrisa vaciló. No esperaba que viniera con Arturo, mi abogado, a mi lado. Se recuperó rápidamente, mostrando esa amplia y encantadora sonrisa en su rostro. «Madre, ¿has venido?», exclamó, su voz demasiado brillante. Caminé lentamente, cada paso deliberado. «Sí, querida», respondí suavemente. No me lo perdería. La casa estaba impecable. Los caros suelos de mármol brillaban bajo mis pies. Copas con borde dorado centelleaban bajo una iluminación suave y cuidada. El olor a canapés de catering flotaba en el aire mientras camareros con uniformes negros circulaban educadamente. Isabela flotaba de grupo en grupo como la anfitriona perfecta. Su voz era ligera, su risa controlada, su postura impecable. Cada movimiento estaba ensayado.
Pero mientras la observaba, lo vi como lo que realmente era, no gracia, sino tensión. Debajo de esa actuación impecable había una mujer aterrorizada de perder el control. Y yo estaba aquí para recuperarlo. Me excusé para ir al tocador, cerrando la puerta detrás de mí. Mis manos se aferraron a los bordes del lavabo de porcelana mientras me miraba en el espejo. Era el momento. Mi reflejo me devolvía la mirada, 68 años de paciencia, de resistencia, de sacrificio y ahora, finalmente, de resolución. No llorarás, me susurré. Ahora no. Había ensayado las palabras una y otra vez durante días, practicado cómo decirlas lentamente, firmemente, sin un solo temblor. Mi victoria no vendría de gritar. Vendría de mantener la calma mientras su mundo se abría en grietas. El silencio no significa debilidad. El peso de la ausencia de mi esposo se instaló brevemente en mi pecho. Si tan solo estuviera aquí para ver esto, para ver cómo sus ahorros cuidadosamente guardados, su duro trabajo, todo lo que construimos juntos, casi fue robado. Pero en lugar de quebrarme, la traición de Isabela había despertado una parte de mí que había olvidado que tenía, una parte que podía luchar. Una parte que ya no necesitaba suplicar la aprobación de nadie. Ni la de ella, ni la de nadie. Me retoqué el lápiz labial con cuidado, mis dedos firmes. Mi piel era más vieja, pero mi mirada era aguda. Esta noche, la hija que pensó que podía usar mi amabilidad como su arma estaba a punto de descubrir quién era yo realmente. Salí de nuevo al pasillo donde esperaba Arturo. Me dio un ligero asentimiento, su mano descansando casualmente sobre su maletín. «Estamos listos cuando tú lo estés», dijo en voz baja. Sonreí. Deja que termine su discurso. Unos minutos más tarde, toda la multitud se reunió en la sala de estar. Isabela tomó el centro del escenario bajo el gran candelabro, su mano descansando en el brazo de Javier. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó, su voz suave. Esta casa representa un nuevo comienzo. Un futuro construido con trabajo duro, sacrificio y amor. Miró hacia mí brevemente, añadiendo con una sonrisa demasiado brillante, y por sub.